pon tu confianza en el Señor y no en los hechos. Quiero comenzar con una palabra que está en Juan 11, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, miren lo que dice aquí enseguida: se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Bien, entonces hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones y yo quiero ir al contexto de esta palabra. Y cuando María y Marta vieron que su hermano Lázaro se agravaba, ellos inmediatamente a quien buscaron: al Todopoderoso, a su amigo, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, ¿por qué pusieron su confianza en Él? ¿Por qué? Porque pues obviamente habían visto milagros. Él había visto lo que el Señor podía hacer. Y aunque Jesús amaba a esta familia, recordemos que Él inclusive dormía, se hospedaba donde ellos, tenían una relación muy estrecha, ¿cierto? Él era consciente también de su dolor, de lo que ellas estaban sintiendo en ese momento, lo que estaban experimentando. Pero lo curioso de todo es que el Señor no se fue a verlos de inmediato. O sea, mi amigo está enfermo, salgamos corriendo para Judea. No, el Señor se tomó su tiempo. Vayamos en un par de días. ¿Cierto que sí? Y a veces no entendemos los tiempos de Dios. A veces no entendemos cuando Dios se demora en responder nuestras necesidades. Y tal vez es posible que pensemos que de pronto el Señor se olvidó de nosotros y que nunca nos va a responder. Eso nos pasa como seres humanos. Pero la realidad, y si ustedes lo han experimentado, es que Dios sí suple todas nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, ¿o no? Nunca el Señor nos ha dejado ir a la cama sin probar el alimento. Siempre viene y suple nuestras necesidades de una manera sobrenatural. Y en Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la historia de Lázaro, de su muerte y su resurrección, ¿eso qué nos permite hoy ver? Que nuestro Señor Jesucristo, Él puede cambiar las circunstancias, los hechos de un día para otro. ¿Verdad que sí? Y a veces esas situaciones difíciles que vivimos, ese llanto porque nos pasa algo, no va a durar para toda la vida. Eso es temporal. Pero la alegría o el milagro mejor es perdurable, es para siempre. ¿Sí? O sea, la situación parece que no vamos a salir, parece que estamos en medio de la oscuridad, que esto está terrible, pero cuando vemos el milagro va a ser perdurable. Ustedes pueden ver ahí uno de los milagros que es Nuricita. Mírenla cómo está hoy. Entonces, miremos, o mejor, yo creo que enfoquémonos nuestra atención en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, pues cuando escuchó la noticia de Lázaro, ¿cierto? Y lo que a mí me llama la atención es que nuestro Señor declara que esa enfermedad no es para muerte. Pero la pregunta sería entonces: ¿y entonces qué pasó con Lázaro? ¿Lázaro se murió? Pues claro que sí. Esto era un hecho, era algo real. Jesús lo levantó de la tumba después de 4 días de haberse muerto. Ahora, uno diría: ¿pero por qué el Señor lo permitió sabiendo que Él amaba a esta familia? ¿Cierto? ¿O para qué? Nos preguntamos. Y la respuesta es obvia. El Señor necesitaba mostrarnos a la humanidad de que Él tenía la autoridad dada por Dios para resucitar aún muertos, para dar vida. Y otra cosa, para probar nuestra fe. La fe va a ser probada en momentos difíciles. Ahí es donde nosotros o salimos corriendo
tememos, le creemos más al enemigo o vamos a poner toda nuestra confianza en el Dios de milagros. Y Marta fue probada, porque Marta, recordemos que ella vivía muy ocupada y a veces no le ponía atención cuando el Señor llegaba a predicar a su casa. Y mire lo que dice la palabra en Juan 11, 21 al 26. Dice que Marta le dijo al Señor Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y al final hace una interrogación: ¿lo crees, Marta? ¡Wow! Entonces Marta, pues cuando escucha esto, fue una mujer de gran fe. O sea, la respuesta de fe es la que Jesús espera de nosotros. Él espera que nosotros creamos. Él espera una respuesta como la de Marta. Y yo quiero decirles algo, y es que quizá hoy estamos viviendo de pronto lo contrario a las promesas. Y las promesas dadas por Dios a veces vienen acompañadas de aflicciones y no lo entendemos, y que tal vez nos golpean muy duro. Pero hay una promesa. Pero esas promesas, esas dificultades no van a destruir el propósito que Dios tiene con nosotros. Y no nos va a hacer caer nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe. Lo contrario, nos va a fortalecer más. Jesús amaba a Lázaro, era su amigo y él amaba a sus hermanas. Pero esto no lo eximió de atravesar un proceso de pronto doloroso a esa familia, como la pérdida de un ser querido. Esa amistad no los eximió de eso, tuvieron que vivir esa situación. Y en ocasiones pensamos que si Dios me ama, que si yo le sirvo, que si yo estoy con el Señor, ¿por qué permite situaciones de dolor en mi vida? ¿Cierto? Y creo que en medio de este dolor, nuestro carácter, escúcheme bien, nuestro carácter está siendo formado y perfeccionado a la manera de Dios. No lo entendemos, pero así es que el Señor obra en nuestros corazones. Ahora, cada prueba que nosotros atravesamos, ¿sabe qué pasa? Perfecciona nuestra vida espiritual. Nos hace crecer espiritualmente en nuestra fe. Nos da más fuerza, nos da más valentía y nos impulsa, ¿cierto? A ser mejores, a ser más grandes, a inspirar a otros. Nos inspira a que si pasé esta prueba, es saber tener la confianza de que Dios estaba conmigo y que yo no voy a quedarme ahí toda la vida, que esto es temporal. Ahora, lo más hermoso de todo es que cuando el Señor llama a Lázaro, le dice: Lázaro, fue llamado por su nombre, levántate. Y luego de mover esa piedra, porque tal vez habían muchos allí, y Lázaro se levanta y sale. Así que esta enseñanza nos deja a nosotros algo, y es que no tenemos que temer. Quizás tenemos una piedra que tenemos que quitar, esa piedra que no nos deja avanzar, y el Señor va a decir: Carlos, va a decir William, va a decir Pipe, va a decir Leo, levántate. Hoy el Señor nos quiere sacar de allí. Tal vez estamos allí pasando un momento difícil, pero nosotros quizás no vivimos ni vimos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero si leemos la palabra, podemos darnos cuenta de todos los milagros que Él hizo. Pero si hoy vemos en nuestra vida familias transformadas, hogares restaurados, hijos transformados, ahí sí podemos decir: aquí hay milagros también. Yo soy testigo de milagros, de que Dios transformó nuestras vidas, y que aquí en el ministerio hemos visto muchas personas transformadas. Así que cuando creemos en esos milagros,
¿Qué va a pasar cuando pasemos una situación difícil? ¿A quién vamos a llamar? No, al médico primero no. A Dios, Señor Jesucristo, ven. Y ahí sí nos va a dar la instrucción, váyase para la clínica, amigo. Cuando tengamos esa necesidad, no dudemos en pedirle que venga y nos ayude. Cuando yo estoy convencido de que Él ha hecho un milagro, no vamos a dudar. Cualquier prueba que enfrentemos, siempre vamos a glorificar a Dios. Porque ¿saben por qué? Porque Dios puede sacar o lograr de una situación adversa, difícil, una situación buena y permanente. Vamos a ser testigos de esos milagros. La palabra de Dios dice en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y en Romanos 8:28, todos nos conocemos este versículo. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo este versículo lo he venido declarando todo este tiempo. Y ya les digo por qué. Entonces lo importante es cómo reaccionamos. Dios está mirando cómo reacciono yo cuando tengo que enfrentarme a una situación difícil, una dificultad. ¿Será que nos quejamos? ¿Será que murmuramos? ¿Será que pataleamos, protestamos o culpamos a Dios? ¿O consideramos tal vez esas dificultades como una oportunidad para glorificarlo? Ahora, el tiempo que el Señor sí se tomó para llegar a ayudar a Lázaro, son tiempos que no entendemos. Y a veces tenemos que esperar con paciencia el tiempo de Dios. No sabemos por qué el Señor tiene un propósito. Así que de nosotros depende que no le vamos a creer las mentiras al enemigo, ¿cierto? De que tal vez Dios no está con nosotros. De que tal vez el Señor, ¿por qué permite estas cosas? Pues Dios nos castiga. El enemigo nos puede hablar eso. Pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? Entonces el enemigo empieza a hablarle a uno ahí al oído. Pero lo que tenemos que entender es que el Señor está de nuestro lado y que Él nos va a resucitar de cualquier situación difícil que estemos. Él nos va a levantar. Y la palabra lo dice en el Salmo 35. Dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. ¿No les ha pasado? Está uno una noche, yo creo que Normita lo vivió, más de uno aquí lo vivió en estos tiempos todavía, volvió otra vez este COVID. Y esas noches son duras, difíciles, que uno no puede ni respirar, situaciones difíciles, adversas. Pero ahí es donde nuestra fe tiene que venir. Y quizás todos nos preguntamos, ¿por qué a veces nuestra fe, ¿cierto?, parece ser tan fuerte, estar arriba, y otros momentos está como débil? Y a todos nos pasa porque somos humanos. Y todos nos hacemos esa pregunta. Tiene que ver porque muchas veces los hechos o las circunstancias a veces pensamos que son más fuertes que nuestra fe. Y aquí es donde perdemos el examen. Entonces, ¿qué es un hecho? Como primer punto, ¿qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ¿cuánto es 2 más 2? Es 4. Aquí en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es un hecho matemático que es verdad. Siempre ha sido cierto y siempre lo será. Aunque yo no lo crea, pero es un hecho, es una realidad, ¿cierto? Eso es necesario que lo grabemos en nuestra mente. Los hechos siempre van a ser una verdad. Puede que nosotros no creamos en el hecho, pero es verdad. Puede que no sintamos que un hecho es verdad, pero aún así es verdad. Lázaro estaba muerto, era una verdad, ¿cierto? Ese era un hecho. Por ejemplo, hace 8 días sucedió un hecho aquí en nuestro país, todos lo saben. Y no lo podíamos creer con mi esposa, nuestros cálculos, todo lo que teníamos ahí planeado, no creíamos. Ese día, les confieso, yo no pude dormir. Entró incertidumbre, entró preocupación. Sin embargo, conscientes de que es un hecho y que es verdad,
que esto no fue un sueño, que fue una realidad y que es una realidad, tenemos que seguir adelante y poner nuestra confianza en Dios, que es lo que yo le dije a mi esposa. Este hecho no va a opacar nuestra fe. Quizá las cosas se nos compliquen, Dios nos guarde, se pongan feas, porque hay incertidumbre en nuestra nación. Pero no vamos a poner nuestra mirada en ese hecho, sino que yo como iglesia, nosotros como hijos de Dios, es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Quizás se demore, ¿cierto? Pero como Marta, debemos confiar que el Señor hará algo que sobrenatural. Esto es lo que dice tal vez el informe médico. Un hecho. Jamás vas a salir de esa adicción, es un hecho. O de pronto no vamos a salir de esas deudas, es un hecho que tengo una deuda y cómo no veo por dónde. Mi sueldo no alcanza, eso es un hecho. Pero si yo me enfoco en esos hechos, ¿cierto? Me van a apartar de mi destino, de mi propósito. Los hechos nos pueden quitar nuestros sueños, nos pueden apagar. Quizás en lo natural no vemos la salida, ¿cierto? Todo esto está ¿dónde? Aquí en nuestra mente. Los hechos dicen que no hay un peso en la cuenta bancaria. Señor, no hay plata. Que ese hijo no va a cambiar. Eso dicen los hechos. Pero nosotros como humanos todo lo vemos desde un punto de vista natural y lógico. Porque esto es verdad. No nos podemos hacerlo locos, no podemos huirle a la realidad. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros actuamos en lo natural. ¿Y Dios cómo actúa? En lo sobrenatural. Dios puede hacer ríos en medio del desierto. Dios no limita absolutamente nada. Nosotros no podemos limitar a Dios por los hechos, o no nos podemos limitar. El Señor controla el universo. Dios es el que pone y quita reyes. Dios permitió que esto haya pasado en nuestro país. No lo entendemos, pero Dios tiene el control. Dios es el que da las órdenes con una sola palabra. Así que, mire, yo les digo algo en esta mañana. Un toque del favor de Dios anula todos los hechos. Todo. Dios puede anular ese informe médico. Dios puede anular esa deuda. Dios puede anular ese problema que hay con nuestros hijos. Dios sí puede anular. Tenemos que hacer es que no escoger los hechos, sino escoger nuestra fe. Es creer. Y Proverbios 3:5 lo dice. Confía en el Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón, y no dependas de tu propio entendimiento. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Ahora, lo segundo es, ¿qué es la fe? ¿Cierto? Como decía la canción, es por vista, no es por vista, esto es por fe. Entonces, eso es lo que es la fe, ¿cierto? Imagínense que la fe, la palabra fe está en la Biblia 239 veces. ¿Qué pasa? Esto nos demuestra lo importante que Dios asigna a la fe. Y la fe es simplemente, todos hemos hablado qué es la fe, pero ¿sabe qué es? En resumidas palabras, la fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esa base. Dios lo dice, yo lo creo, y eso es todo para mí. Así de sencillo. O sea, la Biblia deja claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan cuando tenemos fe. Por eso dice la palabra, sin fe es posible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. Dice la palabra, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Él nos va a recompensar. Y ustedes lo han visto, nosotros lo hemos visto. Dios sí recompensa cuando lo buscamos de corazón. Él nos recompensa. Ahora, la fe tiene que estar sustentada en algo, ¿cierto? Tiene que afirmarse en algo. Y ese algo es la verdad. Y por eso nuestra fe tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Entonces la fe está sustentada sobre algo que es la verdad. Y la verdad está aquí.
en este libro, en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y lo dice Juan 17:17. Dice la palabra: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Cuando nosotros nos apasionamos, yo le hablo hoy a los hombres, las mujeres son muy apasionadas por este libro, pero cuando hombres nosotros nos apasionamos por leer esta palabra y empezamos a escudriñarla, aquí el Señor nos va a desarrollar nuestra fe. Aquí hay promesas que Dios sí cumple, pero tenemos que meternos esta verdad a nosotros. Y es lo que nosotros enseñamos como iglesia, palabra, porque la palabra es verdad. Grabémonos la palabra. Cada vez que yo declare una palabra, está por encima de los hechos. ¿Qué dice? No, que usted es un débil. ¿Qué dice la palabra de mí? Que yo soy que yo soy hijo de Dios, que ningún arma forjada en contra mía prevalecerá. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya estoy declarando una verdad. Pero el diablo me dice que yo soy un debilucho, que no voy a salir adelante. Ahora, la fe, como dice también la canción, la fe tiene que ver con un mundo invisible. ¿Sí? La fe tiene que ver con un mundo invisible que no vemos. Nosotros no podemos ver a Dios. O sea, nadie ha podido ver a Dios, pero yo decido creer, ¿cierto? Yo decido creer, poner mi confianza en Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:1, que todos nos la sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no somos como Tomás, que si yo no meto el dedo en la llaga no voy a creer. Yo creo sin ver. Así que la fe es la manera en que nosotros somos de alguna manera probados, ¿cierto? Porque no estamos viendo nada. No podemos ver las cosas del mundo espiritual, no lo podemos ver, ¿cierto? Pero sabemos que son reales. Con el Señor todo es real. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en los hechos, en las circunstancias, no permitimos que el mundo espiritual actúe, ¿cierto? Porque estamos poniendo nuestra confianza en los hechos y no en la fe. Yo recuerdo hace unos 12, 13 años, nosotros habíamos perdido nuestra casa donde vivíamos y Dios nos volvió a traer al país y teníamos un dinero que no nos alcanzaba para comprar casa y nos teníamos que ir a un apartamento pequeño. Los hechos decían que el dinero no nos alcanzaba y con mi esposa estuvimos buscando, yo no sé, hay un micrófono por ahí abierto, me ayudan a cerrarlo, y decían que no alcanzaba el dinero, que nos tocaba reducirnos y estábamos acostumbrados a vivir en casa. Pero ahí nosotros, después de esa situación difícil que vivimos en esa época, aprendimos que nuestra confianza debería estar puesta en el Señor. Y yo dije: Señor, tú debes tener algo para nosotros y yo confío en ti. Y aunque buscábamos y no encontramos de ese valor, un día el Señor hizo un milagro, nos puso a caminar por esa cuadra donde teníamos nuestra casa y allí decía se vende, y yo dije: voy a ir, esta casa me gusta, el lugar. Y llegamos a este lugar y el Señor nos dice: la casa vale tanto. Y yo le hice una propuesta: yo tengo tanto, pero no me alcanza esa plata, yo le quedaría debiendo una parte. Y el Señor se queda mirándome y me dice: listo, yo se la vendo en ese precio. O sea, me bajó un precio sobrenatural, yo no lo podía creer. Y me dice: si quieres sepáremela con 2 millones de pesos, hagamos un contrato en una servilleta y la casa es suya. Le dije que en 15 días le entrego la plata y usted me entrega la casa. Así fue, yo me voy de vacaciones, eso fue en diciembre. A los 15 días el Señor vino: tome su cheque, tome sus llaves. Y le quedé viendo un poco de plata y le dije: Señor, ahora tú harás lo sobrenatural, porque no sé de dónde sacar esa plata. Pero el Señor vino a los 4 meses, hizo algo sobrenatural y pudimos pagarla. Cuando estábamos firmando las escrituras, yo le daba gracias a ese Señor y me decía: mire, cuando yo fui a comprar esta casa, usted me hizo acordar que yo tenía a mis niños pequeños y la plata no me alcanzaba, pero Dios me ha bendecido tanto que yo quise bendecirlos a ustedes. Eso hace Dios. A veces le ponemos límites a Dios. Quizás los hechos están en contra
¿cierto? Su poder de pronto es mayor que cualquier cosa, pero nosotros tenemos que entender que la confianza en Dios es mayor que nuestros hechos. Sacudámonos de esa duda y no dejemos que esas voces vengan y nos opaquen nuestra fe. Saquémoslas, ¿cierto? Ahora, hay un ejemplo en la Biblia, eso está en Génesis 18, del 9 al 15, y no se las voy a leer, pero se las voy a parafrasear. Recordemos que cuando Abraham y Sara estaban ya de edad avanzada, ¿cierto? Dios les dio una promesa que tendrían un hijo. ¿Quién creyó en esa promesa? Abraham. Él creyó, que su esposa ahí estuvo como riéndose, no, pero uno a esta edad, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Sí? Imagínense, claro, pasaron 15 años y la promesa de Dios no se había cumplido. Entonces yo creo que Sara, y por eso es que ellos la embarraron ahí, porque pues se adelantaron. Pero la promesa era en el tiempo de Dios. Ahora, si nosotros humanamente hablamos, para Abraham y Sara era algo imposible tener un hijo. Ese era un hecho. Si uno a los 100 y pico de años, como ¿de dónde? ¿Cómo? Yo no sé si en esa época había Viagra o no, pero ¿cómo a esa edad? ¿Cierto? Pero aún así Abraham seguía creyéndole a Dios. Y a su debido tiempo Dios le dio a Abraham ese hijo tan anhelado de la promesa. Y lo confirma en Romanos 4, del 20 al 21. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Entonces, cuando los hechos digan no hay, cuando la nevera está desocupada, solamente llena de luz, cuando no hay para pagar la renta, o quizás mujer diga este hombre no va a cambiar, o lo contrario, es que esta mujer no va a cambiar, mi hijo no va a cambiar, esa enfermedad tal vez no va a desaparecer. Pero yo quiero que empecemos a desempolvar este libro y empecemos a declarar las verdades. ¿Qué dice la palabra cuando empieza el enemigo a hablarnos? Por ejemplo, Jeremías 17, del 7 al 8, el Señor nos da una poderosa promesa. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y yo cojo esa promesa y empiezo a leerla para mí. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 16:3? Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Dios suplirá todo lo que necesites conforme a sus riquezas. En Éxodo 23:25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, escúchame esto, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. ¿Qué dice la palabra? Empecemos a aprender la palabra, declaremos. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué de temer si Jehová es la fortaleza de mi vida? Confiemos en el Señor de todo corazón y empecemos a poner por encima de las circunstancias, de los hechos, de esas verdades, la verdad de Dios. Y vamos a ver los resultados.